Epílogo, parte 2, Nive Maris, y una santa sacerdotisa de la iglesia de Lobelia. Fácilmente personas con las que no querrías cruzarte, Rent, no importa cómo lo pienses. Lorraine suspiró cuando terminé de explicar la mayor parte de la situación. Asentí en respuesta. Honestamente. Es como dices. Pero Nive tenía una técnica especial para detectar vampiros, o eso afirma ella. No tuvo ningún efecto en mí. Quizás podría decir que tuve suerte esta vez. Sí. Ese fuego santo que habías mencionado, ¿no? He visto a un practicante en mi ciudad natal. En ese momento, se veía como una técnica muy rara, celosamente custodiada por las iglesias. Como tal, los detalles eran confusos por decirlo menos, pero fue bastante interesante cuando me puse a investigar. Por desgracia, nadie me dijo nada, incluso si preguntaba. Para empezar, se dice que aquellos que no tienen ninguna bendición de divinidad no pueden verlo, ¿sí? Eso significaría que el practicante de mi ciudad natal lo había hecho para que sus llamas fueran visibles. Había solicitado que me lo mostraran para poder comprender mejor la mecánica subyacente, pero no cooperaron, ya ves. Por otro lado, Rent. ¿Esa técnica de detección no tuvo ningún efecto en ti? Incluso si eres una especie de vampiro, ¿no? Incluso yo realmente no pude responder a esa pregunta. Nive había afirmado con confianza que era capaz de detectar y descubrir vampiros sin fallar. Si tuviera que aceptar esa verdad por lo que es y expandir ese hilo de pensamiento, tal vez no soy un vampiro en absoluto, murmuré, más para mí que para nadie más. Lorraine también reflexionó sobre esto durante un tiempo, antes de ofrecer su opinión. No es imposible, diría yo. Para empezar, Rent, no hay forma de que podamos afirmar que realmente eres un vampiro. Esqueleto, ghoul, esclavo, vampiro. Visualmente, has estado evolucionando de un monstruo no muerto a otro, ¿no? Todo lo que hicimos fue asumir que podría ser una especie de vampiro. No eras un esqueleto estándar incluso cuando eras un montón de huesos andantes. Teniendo todo eso en consideración, Rent, es difícilmente imposible. Lorraine tenía razón, aunque una afilada y difícil. Como ella dijo, no sabía mucho sobre mi existencia como estaba ahora, y así es como lo diría honestamente. ¿Era un monstruo, o no lo era? Las líneas eran vagas y ambiguas en el mejor de los casos. Realmente no tenía idea, pero según lo que habíamos observado hasta ahora, la probabilidad de que yo fuera un monstruo era realmente alta. En todo caso, era un monstruo de algún tipo, si había que creer en la línea de razonamiento actual. Sin embargo, si tuviera que darle la vuelta a eso y considerar lo que Lorraine había dicho, era simplemente un ser parecido a un esqueleto, pero no en realidad un esqueleto, desde el principio. A ese ritmo, ninguna explicación resultaría satisfactoria. En ese caso, mis predicciones para el futuro dependerían del progreso que había hecho hasta este momento. Independientemente de todo eso, había estado evolucionando todo este tiempo, al igual que la evolución existencial de los monstruos. Eso estaba muy bien, sería una especie de referencia, al menos. Lorraine había pasado mucho más tiempo reflexionando sobre ese tema que yo. Puede que sea un poco tarde para este comentario en particular, Rent, pero ya sabíamos desde el principio que eras diferente al monstruo promedio. Lo mencionaste hace un momento, ¿no? Esa divinidad no tiene ningún efecto sobre ti. Eso sería porque eres especial, Rent. Esa es la conclusión obvia. Saber todo eso puede ser suficiente en este momento. La siguiente posibilidad más obvia sería el hecho de que fueras bendecido con reservas de divinidad, a diferencia de los típicos no muertos. ¿No podría ser esa la causa? Divinidad, según Nive, los vampiros eran débiles a la divinidad. Simplemente no había forma de que existiera un vampiro que utilizara poderes divinos. Yo, sin embargo, podía ejercer mi divinidad muy bien. En cuanto a por qué todavía podía usarla incluso después de convertirme en una criatura parecida a un vampiro, no tenía idea. Quizás fue un rasgo transferido como lo había usado en vida. Por lo menos, las sensaciones y sentimientos que experimenté mientras usaba divinidad no habían cambiado ni un poco. De eso podría estar seguro. Estaba Lorraine sugiriendo que el mero hecho de poseer divinidad dentro de uno mismo lo hacía a uno insensible a ella, incluso si otros la usaban en mí. El fuego santo supuestamente causaba un gran dolor a los vampiros, si se creyera en las palabras de Nive. En cambio, yo casi no me sentía así acerca de la divinidad. Fue por eso que no funcionó. Porque yo era una existencia especial parecida a un vampiro, pero no un vampiro en absoluto. Eso parecía más fácil de creer. Lorraine continuó, es lo mismo con los venenos, la magia y cosas por el estilo, ¿no? Si un individuo tiene una resistencia de algún tipo, dichos ataques serían ineficaces o anulados. Eso debe entenderse. Simple, ¿verdad?
Rent, por lo que recuerdo, tu divinidad vino de ti reparando un antiguo santuario en tu aldea natal, ¿no? Le había escrito a Lorraine hace un tiempo porque fui bendecido con divinidad en primer lugar. No fue gran cosa, así que no tenía ninguna razón para ocultarlo. Entre los amigos que tuve en vida, pocas personas sabían que había sido bendecido con los tres poderes. Era increíblemente raro, pero no pude desarrollar mi potencial. O tal vez yo era simplemente una persona de muchos oficios. Tal fue el caso en el pasado. Fue, por supuesto, una descripción bastante precisa, sí. Estaba bastante deteriorado. De hecho, los árboles del bosque lo habían tragado en su mayor parte. Su existencia ni siquiera era conocida por la mayor parte de los aldeanos de mi aldea natal. Fue un poco una pena, pensé. Así que de alguna manera me deshice de los arbustos que lo rodeaban, lo limpié y reparé las partes que estaban rotas. Me tomó un tiempo, pero eso fue antes de convertirme en un aventurero. Tenía una gran cantidad de tiempo libre. Lo dices con tanta sencillez, Rent. Que arreglaste un santuario y eso fue todo. Se requiere bastante habilidad para eso a pesar de lo que dices, ¿no? Un carpintero de la aldea me enseñó lo que necesitaba saber. Tenía buen ojo para los detalles y la precisión. Había aprendido los conceptos básicos con relativa rapidez y el resto era solo prueba y error. Fue un buen entrenamiento, por decirlo menos, capaz como siempre, ya veo. Aún así, carecías de la capacidad para progresar como aventurero, de todas las cosas. Los dioses son crueles, ¿no? Realmente no diría eso, no. Después de todo, ahora soy más que capaz para apuntar a la cima. Quizás los dioses fueron relativamente misericordiosos en mi caso. Eres demasiado positivo, Rent. Pero, por desgracia, ese es uno de tus buenos rasgos. Pero dijiste que era un santuario, ¿no? ¿A qué Dios fue construido en dedicación? Bueno, realmente no tenía una respuesta concreta. No lo sé. Después de todo, era un santuario que nadie visitaba. Quizás los ancianos de la aldea sepan algo al respecto, ¿eso es cierto? Bueno, entonces, Rent, deberíamos hacer un viaje a esta aldea tuya, dijo Lorraine, de repente y sin previo aviso. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.